Una de las cosas que me llama la atención de la historia de José, a partir del capítulo 37 del libro de Génesis, es que ninguno de estos textos bíblicos aparece que Dios se le haya manifestado a José como lo hizo con los profetas. Tampoco hay registros bíblicos de que Dios le haya hablado a José de una manera directa como lo hizo con Moisés o como lo hizo con Samuel. Es una historia que trae una información para nuestros días, ya que de esta forma Dios también ha tratado con muchos de nosotros en este tiempo. Tal vez no nos habla de una manera directa como lo hizo con ellos. Sin embargo, el relato de la vida de José nos enseña muchas cosas. Él es traicionado y es vendido por sus hermanos, por su gente de confianza, por aquellos que él esperaba que nunca le hicieran daño, algo que tal vez ha pasado en la vida de muchas personas, que son dañados y lastimados por aquellos en los que una vez más confía, en los que menos espera que lleguen estas situaciones. Y a pesar de que José es traicionado por sus hermanos, la Biblia registra que en el momento que ellos lo estaban vendiendo, José tuvo gran miedo. Esto lo lee usted en la traducción del lenguaje actual. Dice que José sintió miedo de lo que iba a ser su vida. Un miedo tan natural que podemos sentir todos en ciertas circunstancias de nuestra vida. Un miedo a una enfermedad, un miedo a una crisis económica, un miedo tal vez a un peligro de muerte, donde sintamos que estamos corriendo peligro. Sin embargo, la Biblia dice que Dios estaba con José. Y todos sabemos que él es llevado a la casa de Potifar. Y estando allí dice la Biblia que Dios estaba con José y lo prosperó. Pero la mujer de este hombre quiso seducirlo y como él no quiso serle infiel a su Dios ni a su amo, todos sabemos que fue calumniado y fue entregado a la cárcel. Sin embargo, dice la Biblia que estando en la cárcel Dios estaba con José. Y allí en la cárcel conoce al copero y al panadero del rey y ellos tienen un sueño y él se lo interpreta. Pero me llama la atención porque el texto bíblico dice que José les dijo: acuérdense de mí cuando esto se cumpla, para que me ayuden a salir de este lugar. No sé si usted entiende esa parte del texto bíblico, pero estamos hablando del gran José, que Dios le hablaba en sueño acerca de lo que sería el futuro de sus hermanos, acerca de lo que sería el futuro de su padre y su madre, como el sol y la luna. Pero José en este momento estaba pidiendo ayuda de una gente que iba a salir de este lugar con base a un sueño que él les había interpretado, que Dios le había mostrado. Y a veces nosotros nos vemos en esa situación donde, llenos de temores, de dudas, en una prisión de problemas, queremos pedir ayuda de muchas personas. Acuérdense de mí, intercedan por mí. Me encanta mucho esta lectura de José porque se ve un José tan parecido a nosotros, en un tiempo muy parecido al de nosotros. Me refiero a que nosotros, reitero, no tenemos esa conexión como lo hacía Moisés o como lo hacía Samuel, que Dios les hablaba así directamente. Dios le pone a uno el sentir en el corazón de muchas cosas y tal vez en sueños nos habla de una manera figurativa, pero no de esta manera como lo hacía con los antiguos. Y José, en el estado en que estaba, él no sabía para dónde iba. Nosotros cuando leemos el libro de Génesis y miramos la historia de José, nos es muy fácil leerlo porque pues ya sabemos cómo va a terminar todo. Pero ¿se ha puesto usted a pensar en el caso de José, cuando él estaba viviendo eso en carne propia? Él no sabía cómo iba a terminar todo. Porque incluso el sueño que tuvo con sus hermanos, él más adelante dice: ahora comprendo que para esto me trajo el Señor a este lugar. O sea, él vino a entender el sueño después. De resto él no vivía pensando qué iba a suceder o cómo iba a suceder.
Él solo estaba viviendo una circunstancia en su vida que le estaba sucediendo. Seguía siendo fiel a Dios. No perdía su integridad, pero estaba en la cárcel. Fue calumniado, fue traicionado por sus hermanos. Pero Dios estaba con él, aunque él estaba en la cárcel. Dios estaba con él, aunque fue calumniado. Dios estaba con él, aunque sus hermanos lo vendieron. Lo que estoy diciendo es que los problemas, aunque Dios esté con uno, los problemas no van a dejar de estar. Puede tener usted una crisis de salud, una enfermedad determinante, un problema en el hogar, un problema económico en su matrimonio. Y aunque Dios esté con usted, el problema está ahí. Y podemos llenarnos de miedo como José. Y podemos intentar pedir ayuda como lo hizo José de muchas personas. Pero esas personas no le ayudaron, se olvidaron de él. Y José quedó solo en la cárcel, traicionado por sus hermanos, calumniado por la mujer de aquel hombre a quien tanto le sirvió, y aquellos a quienes le dio revelación de sus sueños en la cárcel se olvidaron de él. ¿Qué pudo haber pensado José en esta situación? Estoy solo, estoy sin Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Para qué le sirvo a Dios con fidelidad? ¿Para qué me guardo para Dios si me calumnian, me traicionan, me traen a una prisión? Pero él no perdió su fe y su amor a Dios. Y todos sabemos que esto lo llevó a la corona, que esto lo llevó a la gloria, que esto lo llevó a ser el segundo hombre más importante en toda la nación de Egipto. Pero fue procesado. Para José poder llegar allí tenía que pasar este proceso. Si sus hermanos no lo venden, no llega a la casa de Potifar. Si la esposa de Potifar no lo calumnia, no es enviado a la cárcel. Si no es enviado a la cárcel, no conoce al panadero del faraón. Y si no hubiera conocido al panadero del faraón, el faraón no lo hubiera mandado a llamar para que interpretara su sueño. Todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan para bien. Y lo que parecía malo para José terminó siendo una bendición. Por eso él al final dijo: ahora comprendo que todo esto ha sido permitido por Dios para bendición y preservación de la nación de Israel. Quiero que usted entienda que no importa la situación que esté viviendo en este momento, esté siendo traicionado por hermanos de la iglesia, tal vez su pastor le dio la espalda, tal vez los creyentes a usted como pastor que tanto les ha servido y se ha entregado por ello lo han traicionado, lo han calumniado, han llamado a sus oficiales. Tal vez su esposa, su esposo a quien se le entregó le traicionó, sus hijos. Tal vez por ser fiel a Dios y guardarse ha recibido calumnias o se encuentra en una cárcel y que aquellos a quienes usted le pidió ayuda no le ayudaron. Mire, no importa la situación en que usted se encuentre o nos encontremos, Dios está con nosotros como estuvo con José. Tal vez no se nos aparece como a Moisés en medio de la zarza o en medio del tabernáculo, tal vez no nos habla como a Samuel, tal vez no nos habla en visiones como a Isaías o Jeremías, o como al apóstol Pablo o a Juan en Apocalipsis. Sin embargo, eso no quiere decir que el Señor no esté con nosotros. Él está con nosotros. Y en medio del problema o la crisis que usted tenga, no perdamos nuestra esperanza, no perdamos nuestra fe. Porque ser cristianos no implica no tener problemas, no tener dificultades. El Señor Jesús muy claramente lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Él mismo nos da la promesa de que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que ánimo, en la situación que te encuentres, en el problema que tengas. Así sientas que Dios no te habla, que Dios no se muestra a tu vida, como le pasó a José. Crea que Dios está contigo y te va a ayudar. Y cuando salgas de esa situación y cuando logres mirar atrás, entenderás el proceso de por qué Dios permitió eso para tu vida, por qué te formó y qué enseñanza nos dejó para bendición nuestra. El Señor Jesús les bendiga.